¿Qué pasa, Anifanáticos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a analizar los niveles de poder de la película de Boku no Hero Academia 2 Heroes. Honestamente, creo que había dejado un poco de lado las películas por analizar la serie. Sin embargo, como ya tenemos una buena base gracias a los videos anteriores, ahora es el turno de las películas. También quería mencionar que en este video sí aparecerán los niveles del menos al más poderoso, y de igual modo solo harán aparición los personajes que se vieron envueltos y que lucharon contra los villanos. Pero bueno, una vez ya dicho esto, comenzamos con el análisis, por lo que iniciamos con Mineta. Desde el inicio de los análisis habíamos afirmado que Mineta era de los personajes, o mejor dicho, de los estudiantes de la clase de heroísmo más débiles, ya que actualmente como va el anime ha mejorado un poco. No obstante, esta película se encontraría situada poco después del arco del asesino de héroes Stein, puesto que All Might aún conservaba su forma musculosa y Midoriya podía utilizar hasta un 5% del One for All sin romperse los huesos. Pero bueno, volviendo con Mineta, a pesar de que sí les ayudó a los demás, por la motivación de su harem, no demostró habilidades o movimientos impresionantes. Por tal motivo le asignaremos únicamente 300 unidades de poder, gracias a su don, el cual puede llegar a ser muy útil para inmovilizar al enemigo y para rescate. Hyoka Jiro, nuestra querida waifu Jiro, se encuentra enseguida de Mineta en cuanto a fuerza y habilidades, ya que ella como tal en la historia canon nos ha demostrado que a pesar de que su don no es tan poderoso para ataque, ha podido rivalizar de una buena manera contra enemigos algo poderosos. En la película, Jiro no luchó, no obstante, su don fue de gran utilidad para comunicarse con All Might y también para localizar a los enemigos del edificio de Island. Por lo tanto, le pondremos 450 unidades de poder, aunque como sabrán, actualmente, refiriéndonos al anime, ya que aún no llegamos al manga en los análisis, ella y los demás estudiantes mejoraron bastante y por ende aumentaron su poder. Yao Yorozu, aquí tenemos a la chica más lista de toda la clase 1A, e incluso me atrevería a decir que es la más inteligente de toda la UA, con excepción del director Nezu. Yao Momo posee el don creación, con el cual puede fabricar cualquier objeto material no vivo para atacar o defenderse. Al parecer, en este entonces aún le costaba un poco de trabajo tomar decisiones rápidamente, por lo que no le pondremos el plus de puntos por su inteligencia como lo hicimos en el video de los combates de la clase A contra la clase B. Sin embargo, para asignarle su poder vamos a considerar que ella puede crear literalmente lo que sea, inclusive cañones que pueden ser exageradamente poderosos, con los cuales dejaría a los enemigos fuera de combate. Pero quiero hacer un paréntesis para mencionar que para que Yao Yorozu pueda crear varios objetos debe consumir una gran cantidad de calorías, o de lo contrario, al fabricar unas cuantas cosas quedaría fuera de combate. Por consiguiente, una vez dicho esto, le asignaremos 500 unidades de poder. Esto porque, como habrán podido ver, cuando estaba enfrentando a los robots junto con los demás, no soportó fabricar tantas municiones para los cañones y quedó exhausta. Uraraka. Si tomamos en cuenta que esta película tiene lugar posterior de lo que sucedió en Hosu con el asesino de héroes Stein, considero que Uraraka tiene un poder un poco menor que el de Tsuyu. Esto más que nada porque, como sabrán, ella tiene límites en cuanto a la utilización de su don, y además en este entonces aún le faltaba entrenar más físicamente hablando para superar a Tsuyu-chan. Aún así, a esta última no la incluiremos en el análisis, ya que no participó en el combate contra los villanos. Pero bueno, regresando con Uraraka, le asignaremos 580 unidades de poder, tomando en cuenta que para esta parte ella ya podía utilizar las artes marciales de Gunhead, aunque aún le faltaba perfeccionarlas. Kirishima. Red Riot había estado entrenando posterior a lo del festival deportivo, ya que como sabrán, él debe mejorar para evitar que Tetsu lo supere. Nuestro querido Kirishima posee el don de endurecer, con el cual puede hacer que su piel aumente de grosor y tenacidad, y que por ende tenga una mayor resistencia a los golpes. En el combate que tuvo con Bakugo y Todoroki, vimos que fue capaz de soportar un golpe de uno de los villanos y no sufrir daño alguno, por lo que de entrada podemos afirmar que aumentó la potencia de su estado normal de endurecimiento. Para poder ponderar el poder de Kirishima vamos a tomar en cuenta que para ese entonces él aún no podía utilizar su modalidad Unbreakable, por lo que su nivel no sería tan alto como el del Red Riot de la cuarta temporada, así que le pondremos 600 unidades de poder, estando por debajo de Midoriya al 5%, del cual hablaremos un poco más adelante, aunque hay que tomar en cuenta que este poder de Kirishima es en mayor medida gracias a su resistencia, ya que si lo comparamos con Midoriya en cuanto a velocidad, por ejemplo, Red Riot se quedaría muchos escalones por debajo. Tenía Ida, el delegado de la clase A, participó en el combate contra los robots de seguridad de Island, los cuales eran medianamente poderosos, puesto que soportaron los 2 millones de voltios de Kaminari.
Ida pudo destruir muchos robots, sin embargo llegó a su límite muy rápidamente, por lo que le fue imposible proteger a Mineta, Yaoyorozu y Jiro del ataque de los robots. En general su poder es bastante alto y considero que lo único que le faltaría es entrenar su resistencia para que los motores de sus piernas no dejen de funcionar tan rápido. Por consiguiente, a Ida le pondremos 700 unidades. Kaminari Denki. Gracias a sus poderosas descargas de electricidad, Kaminari es de los estudiantes más peligrosos de la clase A. Pero hay que hacer un paréntesis aquí, porque como ya muchos sabrán, si él se excede hace un cortocircuito a su cerebro, por lo que queda vulnerable. Esto como tal le baja algunos puntos, sin embargo hay que reconocer que podría poner en aprietos a enemigos poderosos. Cuando se encontró luchando contra los robots, que por cierto eran muy fuertes, Kaminari fue capaz de sobrecargar a algunos de ellos con la máxima potencia de voltaje que puede generar. No obstante, esto solo fue por un tiempo, por lo tanto le asignaremos unas 850 unidades de poder con sus sobrecargas normales y con otra barrita le pondremos un máximo de 1500 puntos utilizando todo su poder, aunque como digo esto le dura por unos cuantos segundos. Katsuki Bakugo. Considero que Bakugo es uno de los estudiantes con mejores habilidades físicas sin depender necesariamente de su don. Diría que incluso supera a Midoriya, además él maneja de una manera muy versátil su don, pero si tomamos en cuenta que esto fue previo al campamento con los Pussycats, entonces su nivel no es tan alto, ya que como sabrán si utiliza mucho sus explosiones, se le entumen los brazos, y en general Todoroki utilizando sus dos mitades es más poderoso. De todos modos, con esto dicho, Kacchan demostró habilidades muy buenas al enfrentar a los dos villanos que los fueron a interceptar, ya que gracias a la explosividad de su don pudieron noquearlos. Entonces a Bakugo le pondremos el mismo nivel que le asignamos en el video de la tercera temporada, o sea 1300 puntos. Adicionalmente le asignaremos con otra barrita un máximo de 1600 unidades al utilizar su Hauser Impact, con el que derrotó a uno de los villanos, Shoto Todoroki. Momentáneamente aquí se encuentra el estudiante más poderoso de toda la clase A sin contar a Midoriya utilizando un porcentaje elevado del One for All. Shoto tiene el don mitad frío mitad caliente, con el cual puede generar un gran ataque de hielo el cual le sirve para defensa, y asimismo para inmovilizar a sus oponentes. Además también tiene la capacidad de generar fuego como su padre Endeavor, lo que le da una ventaja muy grande con respecto a los demás estudiantes. A pesar de que no tenga tanta experiencia utilizando su don de fuego, este de entrada ya es muy poderoso, porque pudo enfrentar a los villanos, además fue capaz de frenar algunos de los ataques de Wolfram. Por ende, al igual que en el video de la tercera temporada, le asignaremos 1100 unidades únicamente con su poder de hielo, ya que tiene una mayor experiencia al utilizarlo, y como poder máximo le pondremos 1800 puntos. Villano Hulk morado y villano de las manotas. Honestamente no sé el nombre de los dones de estos villanos, sin embargo estos se especializan mayormente en el ataque. Creo que no hay mucho de qué hablar acerca de estos personajes, puesto que solo aparecieron en el combate contra Shoto y Kacchan, pero lo que sí hay que decir es que les causaron algunos problemas, aunque no demasiados, porque al final los estudiantes los terminaron derrotando. Con esto dicho, podríamos concluir que no cuentan con un nivel de poder extremadamente alto, puesto que Kirishima pudo soportar un golpe del Hulk morado y no sufrió daños considerables. Por consiguiente, al poder de los dos villanos juntos le pondremos 2000 unidades como mucho. Midoriya. Si ya vieron los videos anteriores, saben que en este canal desde un principio dedujimos que el One for All aumenta la fuerza del noveno portador en 200 veces, y que de acuerdo con el físico que tiene cuenta con 80 unidades sin utilizar el One for All. Esto lo dedujimos ya que una persona común y corriente sin entrenar y sin don tiene un poder entre 5 y 10 unidades. Por consiguiente, Deku, después de haber tenido unos duros entrenamientos, concluimos que llega por el momento a un máximo de 80 unidades. Esto nos permite afirmar que con el One for All al 5%, queda con un nivel de 800 puntos. Parecerá poco, pero si le llegábamos a poner más, su nivel al 100% se acercaría al de All Might, y aún le falta demasiado para poder liberar esa cantidad de poder. Pero también, como sabrán, Melissa le obsequió un guantelete, el cual ella afirma que puede soportar hasta 3 golpes de All Might a máxima potencia. Con él, Deku pudo utilizar primero el 30% del One for All y luego el 100%, cuando junto con All Might luchó contra Wolfram. Por ende, el 30% de su nivel sería de 4800 unidades y con el 100% llegaría a un máximo de 16.000 puntos. All Might. Aquí se encuentra el símbolo de la paz, el héroe al que todos quieren. Bueno, menos los villanos. All Might, posterior de que le transfirió el One for All a Midoriya Shonen, disminuyó no solo el tiempo de utilización del One for All, sino que también su poder en general.
No obstante, hay que decir que aún posee un nivel bestial al que ningún héroe salvo Endeavor puede alcanzar. En el video de los niveles de poder de los villanos habíamos concluido que All For One con su poder mermado tenía un nivel máximo de 80.000, por lo que All Might al 100% se encontraría por alrededor de los 600.000. De los 60.000 puntos. Esto después de que le diera el cabello a Deku. Sin embargo, hay que considerar que All Might en esta pelea se encontraba muy agotado debido a que permaneció demasiado tiempo con su forma musculosa. Por ende, concluimos que su nivel disminuyó considerablemente hasta unas 35.000 unidades, lo cual es un poco más de la mitad de su poder al 100%. Más o menos se encontró en la misma situación de cuando Deku enfrentó a Muscular. A pesar de esto, nuestro héroe número 1 tuvo la capacidad de sobrepasar sus límites y aumentar momentáneamente su poder en un 30%, el cual sería, por así decirlo, el punto máximo al que pueden llegar en general las personas, quedando con unas 45.500 unidades de poder. Wolfram. Él es el villano principal de la película. Como tal, su objetivo es obtener el prototipo del Dr. David Shield, el cual pasó demasiado tiempo trabajando en él para dárselo a All Might. En particular, este aparato es similar a las drogas de los Yakuza de Shie Hasaikai, o sea que potencia los dones del usuario en un nivel bastante alto. Pero bueno, volviendo con Wolfram, él tiene un don con el cual puede manejar el metal y deformarlo para generar unos poderosos ataques y para defenderse. De entrada, sin utilizar el prototipo del Dr. David Shield, ya tiene un nivel superior al de Deku al 5%, ya que este pudo detenerlo y herirlo muy fácilmente. Más o menos calculo que su poder sería de al menos 5.000 unidades, ya que en general no parece tener buenas habilidades físicas puesto que no lo demostró. Por otro lado, posterior de que All Might destruyó el helicóptero donde estaba huyendo, antes de ser eliminado alcanzó a utilizar el prototipo, con lo que aumentó de manera inconmensurable el poder de su don, manipulando todo el metal de la isla y generando unos poderosos ataques que ni All Might pudo bloquear. Sinceramente, no puedo dar una respuesta certera de cuántas veces aumenta el poder del usuario este prototipo, pero según mis cálculos sería aproximadamente 10 u 11 veces, quedándose Wolfram con un nivel máximo de alrededor de las 55.000 unidades de poder. Double Detroit Smash de All Might y Deku. Luego de que All Might y Deku lucharon con todo su ser y no pudieron hacer nada contra el villano Wolfram, estos activaron su Saranimu Koe Plus Ultra y realizaron un ataque combinado utilizando cada uno el 100% del One for All. Este Double Detroit Smash tuvo el suficiente poder de destrucción como para derrotar al villano con el super prototipo, por lo que podemos concluir, al sumar el nivel de All Might de 45.000 y el de Deku de 16.000, que el nivel de este Smash doble es de 61.000 aproximadamente, un poco más o un poco menos. Y bien, esos serían los niveles de poder de los personajes que participaron en el combate, pero adicional a ello vamos a tratar de deducir la fuerza de All Might en su juventud. Así que continuamos con All Might joven. Cuando All Might se encontraba con Midoriya Shonen en el avión que se dirigía a la isla, apareció en sus sueños una imagen de él, pero cuando se encontraba estudiando en la UA. En esta escena, que por cierto es la primera del anime, All Might se encontraba de vacaciones en los United States, cuando atacaron unos villanos, los cuales los héroes y la policía no pudieron detener. Entonces, All Might entró en acción. Para este momento él aún no se encontraba en su época dorada, sin embargo su poder era tan alto que obviamente sin utilizar el 100% del One for All, podía generar unas poderosas ráfagas de viento con las cuales desvió los misiles de los villanos. Desconozco si esto pasó de verdad o solo fue un simple sueño, pero a este All Might estudiante le asignaremos unas 75.000 unidades de poder. Villanos del sueño de All Might. Honestamente no estoy seguro del nombre de estos villanos, no obstante fueron lo suficientemente fuertes como para soportar y tratar de huir de All Might. Además le causaron muchos problemas a los héroes que se encontraban en el campo de batalla. Creo que no hay mucho que hablar acerca de estos villanos, pero como mencioné, juntos hicieron un gran alboroto y rivalizaron contra All Might, joven. Por ende le asignaremos unas poderosas 6.500 unidades de poder, siendo por obvias razones más poderosos que todos los estudiantes de la clase 1A. Y bueno, ahora sí terminamos oficialmente con el análisis de los niveles de poder de la película de Boku no Hero Academia 2 Heroes. Si les ha gustado el video no olviden suscribirse, darle like y compartir este y mis demás videos con todos sus amigos para que este canal crezca y pueda subir más y mejor contenido. Nos vemos la próxima, adiós.